Buenas tardes, compañeros de la sección D. Como ustedes recordarán, el día lunes no sé qué sucedió, pero me quedé sin señal. Quise hacerlo por medio de mi teléfono para seguir y no lo logré. Sin embargo, estábamos empezando una nueva parte de la explicación y por eso no creo que nos hayamos traslapado mucho con respecto a lo que estábamos hablando. Lo que sí, no sé si todos lo pudieron leer, es que los compañeros que pidieron examen extraordinario, yo les pedí que me escribieran a mi correo directamente y no estar escribiendo a otros lados, porque la realidad que les tiene que autorizar el examen soy yo. Y les dije que el día de hoy iba a señalar el día y hora. Vamos a celebrar el examen el martes a las 3 de la tarde en mi oficina y yo les voy a poner la dirección de mi oficina en este mismo lugar para que lleguen con sus leyes y, y podamos hacer el examen teórico y práctico el martes entrante a las 15 horas. Con respecto a la pregunta que me hacía una compañera o compañero, no recuerdo, referente a qué es lo que vamos a evaluar para el segundo parcial, qué leyes, también creo que ya estaba hablando solo cuando lo dije. Eh, Vamos a evaluar la ley orgánica del presupuesto, la ley orgánica de la Contraloría de Cuentas y también vamos a evaluar la ley que se refiere a la libre negociación de divisas. Las dos primeras sí son, como les dije yo antes del primer examen parcial, sí son con numerosos artículos, mientras que la ley de libre negociación de divisas son como 15 artículos únicamente. Pero es importante que la leamos porque a ustedes les va a servir cuando estén en el ejercicio de la profesión básicamente y con escrituras. Así que vamos a, vamos a continuar entonces con la explicación de los impuestos. Yo les decía que los impuestos se clasificaban en impuestos directos e indirectos. Esa es una clasificación universal que hay de los impuestos. Otros ya hacen, otros autores han hecho clasificaciones de los impuestos viéndolos de distintos puntos de vista y los tratan de agrupar, pero la realidad es que los impuestos se pueden agrupar perfectamente en estas dos clases, impuestos directos y los impuestos indirectos. Yo les decía que la gran diferencia entre un impuesto directo y un indirecto es que los impuestos directos gravan directamente la economía de una persona. La ley lo señala como obligados al pago y estos no tienen la oportunidad de trasladarle a otro la carga tributaria. Eh, el impuesto indirecto es diferente. El legislador ha creado un obligado al pago, o sea, un destinatario legal tributario, y él es el que resulta pagando el impuesto, pero, tiene la facultad, y no es nada ilegal,
puede trasladar la carga tributaria a terceros. Vamos a ver en la explicación más adelante cómo es que puede trasladar la carga tributaria. O sea, los dos destinatarios legales del impuesto quedan señalados en la ley, los dos, con la diferencia que el impuesto directo, la ley, no le da la oportunidad al sujeto, al destinatario legal tributario, para que traslade a terceras personas la carga tributaria, y entonces resulta ser el pagador del impuesto. Mientras que el indirecto está señalado en la ley el destinatario legal, pero este sí tiene la facultad y facultad legal de trasladar la carga tributaria a terceros. Y él entonces recupera lo que le pagó al fisco. O sea, la ley señala a uno como obligado al pago, pero es un tercero el que resulta realmente pagador del impuesto, el que resulta dañado en su economía. Y lo vamos a ver con dos ejemplos de leyes impositivas sencillos. El impuesto único sobre inmueble es un impuesto directo, y este impuesto señala como hecho generador que todos los propietarios de inmuebles, poseedores o usufructuarios de bienes inmuebles del Estado, pues deben de pagar el impuesto único sobre inmuebles, y se establecen parámetros del 2, 6 y 9 por millar. El primero es hasta 20,000, el segundo hasta 50,000 y el tercero de 50,000 en adelante. Este propietario de inmueble, que la ley lo está señalando como obligado al pago, ¿cómo podría trasladar esa carga tributaria? Igual que todos los que tenemos un vehículo. Sabemos que el impuesto de circulación lo tenemos que pagar del 1 de enero a julio. Y cuando pagamos el impuesto, lo que yo les decía, solo nos dan un recibo, y nosotros ni nos lo dan, nosotros lo imprimimos y lo llevamos al banco. Y entonces imprimimos la constancia, porque no es una calcomanía, una constancia para andarla en el vehículo. Pero este sujeto, propietario del vehículo, ¿le puede trasladar ese impuesto que pagó a un tercero? No. En el primer caso del UCI, alguien me diría, bueno, no me diría, en clase alguien dijo, no, licenciado, pero si hace un arrendamiento del inmueble, él puede pactar que le paga la renta, le paga el teléfono, luz, agua y el impuesto único sobre inmuebles. Y eso es cierto, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque está dentro de la esfera del derecho civil, y ahí hay manifestación de la voluntad de las partes, hay acuerdo de voluntades. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si este sujeto que está rentando el inmueble deja de pagar? No lo paga. Se atrasa un año, lo demandan por un juicio sumario de desahucio. El juicio, hay oposición, lleva 3 años sin pagar, y si no ha pagado la renta, tampoco ha pagado el UCI. Posiblemente la luz y el agua sí, porque son vitales para su existencia. La municipalidad donde se encuentra ubicado el inmueble, viendo que hay 3 años ya sin pagar el UCI, antes de que este prescriba, lo va a demandar en un juicio económico coactivo. ¿Pero a quién va a demandar? ¿Al que está rentando el inmueble o al propietario del inmueble? En la municipalidad, en el registro catastral, el registro que hay es el propietario del inmueble. Y cuando le notifican la demanda al propietario del inmueble,
este se opone señalando de que rentó el inmueble y que en el contrato se pactó que el otro iba a pagar y que a él es al que le deben de cobrar. No, no procede, por la sencilla razón de que el destinatario legal del tributo no es el que está rentando el inmueble, sino el propietario del inmueble, tal y como lo dice el hecho generador. O sea, no se puede trasladar legalmente la carga tributaria. Una cosa diferente sucede cuando estamos hablando de un impuesto indirecto. Un impuesto indirecto es, por ejemplo, el IVA, el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado, una industria va a comprar insumos para lo que está produciendo. Estos insumos son parte de los costos de lo que está produciendo. Y por aparte, en el momento en que va a vender el producto, va a incluir en el precio de las cosas el costo de la producción, va a incluir los impuestos que pagó y la ganancia, y vende su producto. Y cuando vende su producto, va incorporado lo que él pagó de impuesto. ¿Quién es el pagador finalmente del impuesto? El que está consumiendo el producto. Y ahí termina la cadena. Otro ejemplo más sencillo. Hay un impuesto que grava la comercialización del cemento. Y hay una ley específica para eso. Y dice, si mal no recuerdo, que la bolsa de 50 kilogramos debe pagar de impuesto, señala la tasa. Cuando este productor de cemento viene y paga al fisco el impuesto, no tiene ningún inconveniente, ni se molesta siquiera. ¿Por qué? Porque cuando va a vender, cuando lleva al mercado las 1000 bolsas de cemento que produjo en el mes y se las vende a sus tres distribuidores, dentro del precio de venta van los costos del producto, va el impuesto que pagó y la ganancia. Pudo haber pagado 50,000 quetzales al fisco, que en el momento en que vende el producto recupera esos 50,000 quetzales. Él no ha sido perjudicado en su economía. La distribuidora se lo vende a las ferreterías y ahí se va trasladando la carga tributaria. La ferretería a una tienda de una aldea, o sea, las bolsas de cemento, porque donde quiera venden cemento. Y finalmente en esa aldea llega el que está haciendo su casa. 2 cuartos, 1 cuarto, no importa. Y adquiere las bolsas de cemento que necesita. Y paga el monto por cada bolsa. ¿Y qué encontramos ahí? Que el que pagó en una forma proporcional la carga tributaria es el consumidor. Lo mismo sucede con las bebidas carbonatadas, las aguas gaseosas, los licores, la cerveza. Hay un impuesto que grava la comercialización de todos esos productos. Y entonces estas industrias no tienen ningún inconveniente en pagarle al fisco de acuerdo a lo que están produciendo mensualmente. Pero cuando venden sus productos y se va a la cadena de comercialización del producto,
Desde el momento en que sale de sus bodegas, ellos están recuperando su dinero. Y los que están en la cadena de comercialización saben que lleva incorporado el impuesto, pero ellos también lo están recargando hasta que finalmente llega a nosotros los consumidores. Y cuando llega a nosotros los consumidores, nosotros pagamos en una forma proporcional en base a lo que consumimos. En base a lo que consumimos. Si yo me fumo una cajetilla de cigarros, pues los 20 cigarrillos que lleva incorporados tienen asignados ya un valor proporcional de la carga tributaria. Entre más consuma, más pago. Entre más gaseosas consuma, igual. Entre más licor consuma, más estoy pagando impuesto. Por eso decimos que el impuesto indirecto es un impuesto en que se señala a un sujeto como el destinatario legal del impuesto, pero no es el que resulta pagador del mismo, pues prácticamente al trasladar todos esos productos al mercado de consumo, el consumidor es el que lo tiene que desembolsar y el que resulta dañado en su economía. El impuesto directo no sucedió nada de eso. Otro impuesto directo, el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto que grava las ganancias. En el impuesto sobre la renta hay varios regímenes y dependiendo del que uno adopte, así es como tiene que pagar. Hay un régimen que es el que grava a los asalariados, los que estamos en relación de dependencia. Y entonces el patrono nos descuenta el impuesto sobre la renta, como es mi caso con la universidad. La cantidad que me ha descontado la universidad a mí, ¿a quién se la puedo cobrar yo? A nadie. Sencillamente afectó mi salario, afectó mi economía, afectó mi bolsa. Y yo no lo puedo recobrar de ninguna manera. Al final del ejercicio, o sea, a finales de año, en los 3 meses siguientes del año que viene, yo lo que tengo que hacer es presentar una declaración diciendo cuánto fue lo que percibí de salarios en todo el año y cuánto fue lo que pagué de impuestos sobre la renta. Eso lo vamos a ver, lo van a ver ustedes en derecho tributario ya con más detenimiento, pero es para que comprendan la gran diferencia que se da, donde no se puede afectar a un tercero. La ley me señala a mí como obligado al pago y resulto ser el pagador del impuesto. En el impuesto indirecto la ley me señala a mí como obligado al pago, pero puedo trasladar la carga tributaria hasta que llegue al consumidor, que es el que realmente resulta incidido en su economía. Bueno, yo creo que fíjense que estoy viendo constantemente donde ustedes escriben y hay compañeros que me están escribiendo sobre el problema que yo les planteé. No, me están poniendo problemas que tienen sobre el anuncio que hice del examen. Por favor, compañeros, yo no puedo esto explicarlo aquí ni dar mayores explicaciones. Escríbanme en mi correo y yo ahí les voy a contestar. Por favor, lo que quiero que sí escriban son las dudas que tienen sobre lo que estoy explicando. Medio vi un compañero que escribió un gran párrafo. No me puedo poner a leerlo porque entonces pierdo el hilo de la explicación. Por favor, díganme, vi que medio se apagó la luz aquí en mi casa. Me escriben si nos quedamos sin señal para no quedarme hablando solo, por favor. Que alguien me escriba que sí sigue la señal, que me siguen oyendo.
Que alguien me escriba, por favor. Bueno, eh, sí me están oyendo, muy bien. Bueno, entonces, ya que me han entendido cómo es que funciona el impuesto directo y el indirecto, les voy a indicar a ustedes que hay un fenómeno que se llama fenómeno de la traslación. Y el fenómeno de la traslación no opera, no opera en los impuestos directos. Mientras que ese fenómeno de la traslación sí se da en los impuestos indirectos. ¿Y cómo es que se explica este fenómeno? Pues dice que la ley señala a un destinatario legal y en él percute la ley. En él recae la obligación del pago. Pero posteriormente, cuando este sujeto lleva al mercado sus productos, por decir algo, los distribuidores, que son ya terceros diferentes al que pagó, en ellos repercute el impuesto. O sea, se le trasladó. Ahí se da la traslación del impuesto. Y dependiendo de cómo sea la cadena de comercialización del producto, así va repercutiendo. El fabricante de cigarrillo es el que se señala como obligado al pago. En él está percutiendo el pago del impuesto. Cuando él le vende en todo el país su producto a los distribuidores, en ellos repercute. Cuando los distribuidores se lo venden a las tiendas, sigue repercutiendo en ellos. Cuando llega a los que venden en las calles, me sabía el nombre de los que venden en las calles, pero no se me viene ahorita a la mente, en ellos sigue repercutiendo el impuesto que originalmente pagó el que empezó a comercializar el producto. Finalmente llega el fumador, compra, y entonces en ese momentito está incidiendo en él la carga tributaria, pero esa incidencia se da en forma proporcional, en atención a lo que está consumiendo. Eso hace que los dos impuestos tengan esa gran diferencia. Y esa gran diferencia es lo que hace que no sean justos los dos. ¿Por qué no son justos? Porque no, el primero sí atiende a la capacidad contributiva de los sujetos. Si usted gana más, paga más impuestos sobre la renta. Si usted compra un vehículo del año y de una marca de las que son las más caras, pues usted va a pagar más impuesto. Pero si usted tiene su carrito modelo 90, 95, 2000, el impuesto que va a pagar es mucho menor. Si usted tiene un inmueble que está en la zona 14, en el área donde están los condominios, pues desde luego el valor que tiene ese inmueble es alto. Va a pagar más UCI, un 9 por millar. Pero si usted vive en otra zona más popular, no es condominio, apenas es la casa de 8 de frente por 15 de fondo, aunque tenga 2 niveles, nunca se va a comparar con el de la zona 14. Usted va a pagar menos UCI. Eso es hablar de justicia. Pero cuando
la carga impositiva de un impuesto indirecto llega al consumidor, no se toma en cuenta la capacidad contributiva de los sujetos. Sencillamente todos pagan por igual. Si seguimos analizando estos dos impuestos, pues vamos a llegar a ver la teoría, la, la doctrina de, de un autor mexicano, Ernesto Flores Zavala, y él dice que los impuestos se pueden analizar desde dos criterios. El criterio de la repercusión o traslación y el criterio administrativo. Él dice que los impuestos directos, atendiendo al criterio de la repercusión, son aquellos en que el legislador persigue gravar directamente al verdadero contribuyente y suprime a todo intermediario entre el pagador y el fisco. Si ustedes se dan cuenta, es la base de la explicación que he estado dando. Estos dos criterios, el primero es el de la repercusión. El criterio de la repercusión en los impuestos directos, dice él, es aquel en que el legislador persigue gravar o crea una ley en la que grava verdaderamente al contribuyente y suprime a todo intermediario, a cualquier tercero, y la única relación se da entre el pagador y el fisco, o sea, el contribuyente y el fisco, el propietario del vehículo y la SAT, el propietario del inmueble y el catastro municipal, el que está generando ganancias y la SAT. O sea, no hay un tercero. Mientras que, según este criterio, en el impuesto indirecto, dice, el legislador no grava al verdadero contribuyente. Lo grava por repercusión. Porque las calidades de sujeto del impuesto y sujeto pagador del impuesto son diferentes, tal y como se los expliqué. La ley señala a un destinatario legal tributario y ese destinatario legal tributario le paga al fisco sin problema y cuando vende sus productos recupera lo que pagó y el pagador realmente del impuesto es el consumidor. El consumidor. Todos creemos que cuando se habla del IVA, el consumidor es el que realmente está pagando el impuesto. Y la realidad es que nosotros lo pagamos. Pero de acuerdo a la ley del IVA, como ustedes lo van a ver el otro semestre, nosotros lo pagamos y dependiendo de nuestra actitud, eso que estamos pagando llega al fisco. De lo contrario, no va a llegar al fisco. ¿Por qué? Porque la ley del IVA señala a un sujeto como contribuyente y este tiene que hacer una operación de crédito y débito. O sea, debe sumar el total de las facturas que él emitió y donde le pagaron IVA y debe sumar el total de las facturas de lo que él compró. Y dependiendo si los débitos son más altos, o sea, emitió más facturas que las facturas que él recibió, así va a ser como va a resultar la cantidad a pagar al fisco. Pero mientras nosotros no exigimos factura en un producto que nos costó 112 quetzales y no hay factura, esos 12 quetzales se los estamos regalando al sujeto que nos está vendiendo.
porque no entran a la contabilidad. Eso no se preocupen, eso solo se los estoy adelantando para que tomemos conciencia realmente de que no es por hacerle el trabajo a la SAT, sino porque sencillamente si a nosotros nos venden un producto y nos preguntan si queremos factura y decimos no, al que estamos beneficiando, al que estamos enriqueciendo es al que nos está vendiendo. Y tal vez ahora comprenden por qué la administración tributaria, que ha ido mejorando cada año, cada mes, sus sistemas informáticos, ya creó la disposición legal de que si usted va a pedir consumidor final, tiene que dar su nombre y su número de NIT. Perdón, consumidor final tiene que dar su nombre y su número de DPI. ¿Por qué? Porque ya nos tienen controlados. Y entonces, mediante esas facturas, aunque ya consumidor final siempre va a llegar al fisco. Y con esto, como todo ese cruce por internet, la SAT va a poder controlar al que sí recibió dinero, aunque sea de consumidor final, y no lo está trasladando a la administración tributaria. Pero siguiendo con los criterios, el otro criterio es el administrativo. Les decía que son creados por Ernesto Flores Zavala. El criterio administrativo para él es que en el impuesto directo son los que recaen sobre las personas, la posesión o el disfrute de la riqueza, gravando situaciones normales y permanentes, y se perciben según listas nominativas. Los que vivimos en el área de Santa Catarina, de Guatemala, Villanueva, Mixco, pues estamos conscientes y sabemos que estas municipalidades tienen un control casi que exacto de quiénes son los propietarios de los inmuebles. Y entonces, a principio de año, mandan recordatorios, requerimientos para los que están al día, requerimientos para los que deben. Y está su nombre, la dirección del inmueble, el número de matrícula, el valor del inmueble, cuánto paga trimestral y cuánto paga anual. O sea, hay unas listas. Los vehículos de igual manera. Ustedes solo ingresan para pagar el impuesto a la placa y ya les aparece el nombre. O sea, hay un control de las personas, de la posesión, del disfrute de la riqueza con respecto al impuesto sobre la renta. Y son situaciones normales, porque usted como profesional el día de mañana, usted va a estar inscrito con el impuesto sobre la renta y con el IVA. Y ya desde ese momento ya lo tienen controlado. Va a ser una situación permanente que usted tenga que declarar. Y algunos de ustedes se están preguntando, pero si no me llega ningún trabajo durante el mes, que es cuando se tiene que pagar al mes siguiente, pues está bien, no recibió nada, pero usted tiene que presentar su declaración a cero. El impuesto indirecto, según este criterio administrativo, es distinto. Estos dice se perciben en ocasión de un hecho, un acto, un cambio aislado que se da en su forma de actuar y no pueden llevarse a listas nominativas de los que causan el pago de este impuesto. Jamás se podría llevar un control de quiénes son los alcohólicos en Guatemala, o los alcohólicos sociales, como les llaman también, o los fumadores, o los que compran constantemente blusas, las que compran constantemente blusas, o los que compran constantemente camisas. Todos estos productos
se pagó un impuesto de importación por la materia prima que de una u otra manera no se consigue en Guatemala. Y todo eso no lo va a absorber el productor, se lo trasladan al consumidor. Por eso es que se dice que son hechos aislados o actos que se dan en un momento dado. Yo nunca me tomo una Coca-Cola, eso nunca se termina el día que estoy en la costa y mucho calor y me tomo una Coca-Cola, una Pepsi-Cola o una Orange o una Fanta, cualquiera de esos productos está grabado. Y el precio que estoy pagando está incluido el impuesto que originalmente pagó el que empezó a comercializar esos productos. Bueno, yo creo que con esta explicación ustedes tienen bien claro en este momento que son los impuestos directos e indirectos. Eh, Voy a pararme aquí un momentito. Dice Daniel, el nombre del autor Ernesto Flores Zavala, los dos criterios que pregunta cómo son, el criterio de la repercusión o traslación y el criterio administrativo. Dice Leonel de León, ¿y el comerciante informal cómo queda? El comerciante informal, ustedes saben que ese es un problema no nacional, sino es un problema universal. Los comerciantes informales existen en todo el mundo y tienen un gran problema los de las administraciones tributarias. Pero el que produce pantalones, por ejemplo, San Francisco el Alto, que es la principal fuente de pantalones en Totonicapán. Ahí cada puerta es un taller. Cuando la SAT hace muchos años los quiso fiscalizar, quisieron quemar a los fiscalizadores. ¿Ok? No pueden controlar al comerciante informal, pero sí se puede controlar y fiscalizar al que vende la materia prima que ellos necesitan. Y entonces, de ahí para adelante ya no importa, porque la administración tributaria ya tiene control de lo que se están vendiendo. Por eso ahora la administración tributaria fiscaliza los inventarios y los cruza contra las facturas que se emiten. Y ahora se le facilita muchísimo más desde que existen las facturas electrónicas. Esto creo que Con esto creo que les aclaro lo de los vendedores informales. Luego hay otra pregunta sobre la devolución de las cuotas del IVA soportadas por los viajeros no residentes del territorio de la Unión. Melanie, disculpe, no me puedo meter a ese tema porque sencillamente no es parte del curso y voy a confundir a los compañeros. Lo que sí le puedo decir es que son sistemas impositivos en donde el IVA está muchísimo más avanzado y tienen mucho más control para poder mandar a devolver el IVA a los que viajan y dejan presentada su solicitud. Eso todavía no opera aquí en Guatemala porque no estamos a esos niveles. Otro, Leonel, me vuelve a preguntar sobre la crisis financiera global actual. Ya hoy en el Prensa Libre salió la comunicación del Banco de Guatemala de la revisión que hicieron, ningún banco del país tiene corresponsalías ni negocios con el banco que inicialmente produjo todo este problema, Silicon Valley, algo así me recuerdo que es el nombre. Así que no va a haber ningún problema con nuestro sistema financiero ni económico. Bueno, pues vamos a continuar, hasta ahí están con las preguntas. Veamos ahora las ventajas y desventajas de los impuestos.
Ventajas de los impuestos directos. Dice, aseguran una renta cierta, la primera ventaja. ¿Por qué razón? Porque como son impuestos fijos, no importa que se den situaciones extraordinarias, como por ejemplo la pandemia. La pandemia produjo un descalabro en las empresas, en la economía de las empresas, en la economía de las personas particulares. Pero aún así, el IUSI no se suspendió. El IUSI lo tuvimos que seguir pagando. El impuesto de circulación de los que tenemos vehículos, lo tuvimos que pagar. Las empresas que siguieron funcionando más o menos normal y que generaron ganancias, pagaron impuestos. Entonces, como aseguran una renta cierta, aún en tiempo de crisis, cuando están incluidos en el presupuesto, pues siempre va a ser un ingreso que va a tenerlo en cuenta el Estado. Otra ventaja de los impuestos directos es que se realiza o es posible la realización de la justicia fiscal. O sea, lo que yo les hablaba de por qué son justos. No sería justo que los propietarios de dos inmuebles que viven en una colonia normal, 10 de frente por 20 de fondo, que eran las medidas de hace muchos años, compraron el inmueble ya con una casa hecha, 3 dormitorios, sala, comedor y cocina, y su patio. Estas personas pagaron el mismo valor de hace 35 años, un inmueble de las características que le estoy diciendo, por la zona 11, 30,000, 35,000 quetzales. El problema es que uno que la compró es artesano, tiene su carpintería. El otro, cuando la compró, trabajaba en un banco, pero estaba estudiando, se graduó de abogado, y como abogado, pues sus ingresos empezaron a ser mucho mejores. Saca su crédito hipotecario, construye un segundo nivel, el inmueble ya no vale lo mismo. Y en la matrícula catastral va a aparecer con un valor diferente. Sencillamente tuvo que sacar una licencia para poder construir. Y dentro de toda la papelería que le piden a uno, tienen que dar el dato de cuánto es lo que considera que va a gastar en materiales y mano de obra. Y el detalle fue de 150,000, por ejemplo. Le dan la licencia y el departamento de licencias inmediatamente notifica al catastro municipal, y el catastro municipal modifica el valor inscrito a 185,000. El otro no ha tenido ingresos y la casa se queda igual. ¿Sería justo que pagaran el mismo monto de ellos? No. ¿Por qué? Porque uno tiene más capacidad económica que el otro y como consecuencia va a pagar más impuesto. Lo mismo sucede. Dos personas que tienen vehículos marca Toyota sedán, pero uno es 2000 y el otro es 2023. Los valores de mercado son totalmente distintos y el valor fiscal incluso es distinto. Va a pagar uno más que el otro. Ahí es donde se da la justicia fiscal. La tercera ventaja es que en tiempo de crisis tienen cierta fijeza.
El ejemplo que les puse de la pandemia, que recién estamos terminando. Seguimos pagando los impuestos permanentes. Las empresas siguieron pagando el impuesto de solidaridad que me preguntaba una compañera en la clase pasada, se me había olvidado. Si era un impuesto directo o indirecto, es un impuesto directo. En libros contables no puede trasladar la carga tributaria. Que haga alguna argucia para recuperar más dinero, para suplir lo que ha pagado, eso es diferente. Pero legalmente no lo puede hacer. ¿Cuáles son las desventajas? Porque también tiene desventajas los impuestos directos. Una es porque son muy sensibles a los contribuyentes. En ese caso del YUSI, el propietario de un inmueble sabe dónde, cuándo, cómo, cuánto es lo que tiene que pagar. Y los que viven en base a un presupuesto, lo que hacen es que cada mes separan la cantidad de dinero que tienen que pagar trimestralmente. Si son 75 quetzales los que tienen que pagar por trimestre, van a apartar 25 mensuales para que terminando el trimestre, porque se paga por trimestre vencido, van a ir a pagar a la municipalidad los 75 quetzales. Si los vehículos no se aprecian, se deprecian. Si yo sé que por ese mi Toyota que tengo 2000, vengo pagando desde hace algunos años que 700, después 600, el último año 500. Estoy hablando de cifras que me estoy inventando. Pero resulta que este año cuando quiero pagar ya no son 500, ya no bajó 400, que sería lo normal si se viene depreciando en 100 anuales, sino que me aparece de nuevo que tengo que pagar 600. Los carros no se aprecian, se deprecian. Entonces, para mí es muy sensible ese cambio. Igual que la municipalidad, de hecho, venga y le suba el monto del valor inscrito en el catastro municipal al inmueble. Tenía 35,000 y le sube 50,000, sin un avalúo, sin nada que le dé la base, sino que es una simple decisión de la corporación municipal. Pues inmediatamente me voy a dar cuenta. Por eso se dice, son muy sensibles a los contribuyentes. O sea, es una desventaja porque el fisco no puede mover las tasas impositivas, las bases cuantitativas de los bienes. Y quiero contarles que eso ya sucedió en Guatemala. Hace algunos años, si mal no recuerdo, en el primer decenio del 2000, el Estado andaba un poco escaso de recursos, no se estaba llegando a las metas, y entonces la SAT y el Ministerio de Finanzas decidieron que en lugar de depreciar los vehículos para el pago del impuesto, los apreciaron, le subieron el monto a los impuestos en lugar de bajarles. Y no fue solo a los de marcas superfluas, sino que a las marcas comerciales, las que popularmente adquiere la gente. Y entonces cuando empezó el momento de pagar los impuestos, la gente se dio cuenta. Y empezó el problema. Manifestaciones en los periódicos, en la televisión. Y es cierto, tal vez para cada quien iba a ser un aumento de unos 50 quetzales, pero sumen los 3 millones de vehículos que ya existían para aquel tiempo, ya era una bonita cantidad de dinero que iba a ingresar al Estado. Se tuvo que dar marcha atrás con esa disposición de apreciar los inmuebles.
Las municipalidades, ya no he visto yo comunicados de esos, pero hace poquitos años, todavía hace unos, antes de la pandemia, tal vez por la pandemia es que ya no los he visto, pero en algunas municipalidades a principio de año le mandan una notificación en la que le dicen que su nuevo valor del inmueble ha cambiado y que el valor actualizado, en lugar de 35,000, por seguir con el mismo ejemplo, son 50,000. 50,000. Y le ponen hasta abajo, si no está de acuerdo con el nuevo valor inscrito, por favor preséntese a nuestras oficinas para manifestarlo. La pregunta es, ¿por qué la gente no va a manifestar que no está de acuerdo? Si están en todo su derecho. Pues la explicación es muy sencilla. Ese inmueble que compró hace 20 años, de 35,000, los inmuebles no se deprecian, se aprecian por la figura aquella denominada plusvalía. Y lo que antes costó 35,000, fácil, hoy vale 200,000 quetzales valor de mercado. Y la municipalidad solo le está subiendo 15,000 quetzales. Ya lo van a leer ustedes en la ley del UCI el otro semestre y se van a dar cuenta que la municipalidad tiene la facultad de mandar a hacer avalúos fiscales. Y entonces saben que un avalúo fiscal, aunque sea menor, mucho menor del valor de mercado, siempre va a subir no a 50,000, sino que a unos 80,000 por ahí. Entonces mejor me quedo callado y pago. Con esto la explicación de que es una desventaja porque son muy sensibles para los contribuyentes. Son poco productivos. Y siguiendo con el ejemplo de la pandemia, ¿consumimos igual cuando estuvimos encerrados? No, el consumo se redujo. ¿Por qué? En primer lugar, porque había que limitar el consumo, porque no había libertad para salir a comprar como normalmente lo hacemos. Uno. Dos, porque estábamos comprando otros bienes para prevenir si en dado caso le daba a alguien la enfermedad. En otros casos les bajaron el sueldo, en otros casos lo suspendieron y todo esto se dio, en algunos casos en forma ilegal, en otros casos en forma legal. Y entonces el consumo se redujo y como consecuencia el IVA bajó. El consumo de gaseosas. Lo que no creo que haya rebajado es el consumo de licores. Como estaban encerrados, pues aprovechate Matías, que no es de todos los días, dijeron algunos. Pero con todo lo demás sí hubo una reducción. Entonces son poco productivos en tiempo de crisis. Y también son poco elásticos. Son poco elásticos y es una desventaja porque como la gente está consciente de dónde, cuándo, cómo y cuánto tengo que pagar, entonces rápido se dan cuenta cuando hay un aumento en el pago del impuesto, tal y como se los expliqué hace un momento. Por último, vamos a ver las ventajas y desventajas de los impuestos indirectos. Ventajas. Una es que son poco perceptibles para los que en realidad lo pagan. ¿Y quiénes en realidad lo pagan? Los consumidores. Fíjense ustedes que un impuesto directo que grave las bebidas carbonatadas le pueden subir 1,50 a la tasa impositiva, que el productor o el destinatario legal de ese impuesto no se manifiesta en contra.
Sencillamente lo paga. ¿Por qué? Porque ese punto 50 que está grabando al productor de ese bien, como podría ser el cemento, por ejemplo, que es de consumo general en todo el país y de cualquier estrato, pues para el fisco ese punto 50 puede significar unos 10 millones más mensuales. Pero ¿cuánto va a significar? ¿Cuánto va a significar para el consumidor? Como es en base a la proporción de lo que consume, puede significar 25 centavos, máximo 50 centavos. O sea, no es una gran cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque le incide en su economía en la proporción de lo que consuma. Pero la cantidad fuerte, redonda, se ve en el principio, con lo que está pagando el destinatario legal tributario. Entonces, si hay un aumento, por ejemplo, nos vamos a meter un poco al derecho aduanero. Todos los industriales importan insumos, porque hay muchas cosas que Guatemala no produce y que son necesarias para su producción. Pero dependiendo de lo que están importando, dependiendo del país que lo importen, el impuesto de importación puede ser un 10% o puede ser un 15%. O sea, cuando hablo de impuesto de importación, en la doctrina se habla de aranceles, que es prácticamente lo mismo, solo que en el derecho aduanero se le denomina aranceles, pero es el impuesto de importación. Entonces, la diferencia de ese 10% o 15% en ese producto, nosotros ni nos vamos a dar cuenta, porque va recargado en el precio de las cosas, en el par de zapatos que compramos que se produjo aquí en Guatemala, o en la camisa que yo estoy comprando, por un tinte especial que se compró. No me doy cuenta de ese aumento. Solo sé que hace un año una camisa parecida pagué un quetzal menos, dos quetzales menos. Pero como ya cambió incluso el modelo, la textura de la tela, etcétera, pues está costando un poco más, pero no sé qué es lo que realmente, si la ganancia, el costo o el impuesto. ¿Por qué? Porque va dentro el precio va en el producto de las cosas. Igual en el IVA. Yo compré un televisor en 2.500 quetzales. No sé si hay televisores de 2.500 quetzales, pero un ejemplo. Yo no sé cuánto es el costo, cuánto es la ganancia, cuánto es el IVA. Yo pago 2.500. Y solo para los que sabemos y que ustedes lo van a aprender a hacer, pues van a hacer la operación para saber cuánto fue lo que pagaron de IVA. Pero el común denominador de nuestro país no sabe, porque el precio va, el impuesto va en el precio de las cosas y por eso es poco perceptible para los consumidores. Dice, son más productivos que los directos, siempre y cuando no sean tiempo de crisis. ¿Por qué? Porque cuando no estamos en tiempo de crisis, por ejemplo, ahorita que viene el feriado de Semana Santa, mucha gente incluso tiene ahorros para esa semana para salir a divertirse. O sea, consumen más alimentación, consumen más combustible, tienen que ir a pagar hoteles, etcétera. Aumenta el consumo. Cualquiera que se les venga a la mente, aumenta. Entonces son más productivos que los directos siempre y cuando no sea en tiempo de crisis. Ahora, la otra ventaja es que graban a todo un sector de la población. ¿Quién no compra una blusa? ¿Quién no compra una camisa? ¿Quién no usa lentes? ¿Quién no va al supermercado? Unos gastan más, otros gastan menos.
Entonces, graban a todos los sectores de la población. Y aquí pongo un ejemplo del IVA. Todos pagamos IVA. Entonces me hago la pregunta, ¿los pordioseros pagan IVA? Ellos no tienen capacidad contributiva, pero sin embargo consumen. Y cuando el pordiosero va a la tienda, porque ahora en las tiendas venden el licor, va y compra su octavo. El precio es diferente para alguien que se lo toma en su casa tranquilo. No, el precio es el mismo. El IVA grava a todos los sectores de la población, tengan o no tengan capacidad contributiva. Por eso van a entenderlo un poco más cuando vean el principio de capacidad contributiva. ¿Cuáles son las desventajas de los impuestos indirectos? No son justos, definitivamente, porque no toman en cuenta la capacidad contributiva de los contribuyentes. Un ejemplo sencillo, un artesano se acaba de casar, estaba instalando su carpintería y ya tiene dos niños, uno de 2 años y el otro de 1 año. Va rápido el amigo. Y el otro es un abogado. Como ya se graduó, se quiere casar, se casa y también tiene 2 niños de la misma edad. Las dos familias necesitan alimentar a sus hijos con leche. Cuando van al supermercado y compran la leche, un bote de leche en polvo o de ese líquido, no importa. Al artesano se lo dan más barato porque sus ingresos son mínimos. Al abogado se lo dan más caro porque gana más. No, no toma en cuenta la capacidad contributiva. Los trata a todos por igual, por eso es que no son justos. Aquí aplica también el ejemplo que les puse de las dos viviendas. Dice, no tienen la misma fijeza que los directos. Y la razón es muy sencilla. En tiempo de crisis, el consumo se reduce. Solo pongamos el ejemplo de la pandemia. Cuando se estableció el toque de queda, ya nadie podía circular después de determinada hora. Pues entonces hubo ahorro de combustible, ya no consumí tanto combustible. Cuando se privó salir de los inmuebles, porque también eso lo tuvimos, pues y solo determinados sectores estaban autorizados para circular, pues tampoco hubo consumo. Entonces se redujo tremendamente el IVA y también el impuesto que grava los derivados del petróleo, que va incluido dentro del precio de lo que nosotros pagamos por galón en las gasolineras. Pues dice, no tienen la misma fijeza que los directos. Los gastos de percepción son muy elevados. Y eso es ciertísimo. Yo con toda certeza les puedo decir que para controlar a un profesional del derecho con respecto a su impuesto sobre la renta, en la actualidad va a ser tan fácil para la SAT como poner su NIP e ingresar al archivo de las facturas electrónicas para ver cuántas emitió y cuánto me está pagando de impuestos sobre la renta. Y si yo no pagué lo correcto, pues inmediatamente me van a citar. Supónganse, emitieron 5 facturas, pero de esas 5 hay 2 que ustedes las anularon, pero las anularon en su papel y no las anularon en el sistema electrónico. Para la SAT ustedes emitieron 5 facturas,
Y entonces los van a citar porque no pagaron el impuesto sobre el monto de esas 5 facturas. Ustedes pagaron sobre 3. Y entonces cuando les llega el citatorio y les dice que tienen una diferencia, ustedes van a revisar y se van a dar cuenta. O sea, tan fácil. Pero para revisar el IVA, al mismo profesional lo tienen que citar, le tienen que revisar su papelería para ver si las facturas que incluyó como créditos fiscales, todas tienen que ver con el giro normal del negocio. O sea, para establecer el crédito fiscal, yo solo puedo incluir como abogado o notario las facturas que tienen que ver con gastos de mi bufete, papel, energía, la factura del arrendamiento, lo de el toner, o si compré una impresora, solo el giro normal, pero yo no puedo incluir la factura del paseo que me dan cada 15 de cada mes, o sea, el supermercado, porque esos son los gastos de mi casa, no tiene nada que ver con mi bufete. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Tiene que ir a revisar, hay que dedicarle horas hombre, y por eso se dice que los gastos de percepción son muy elevados. Imagínense ustedes para fiscalizar el IVA de un supermercado. No se necesita un auditor, se necesitan varios auditores. No es un día, son varios días. Bueno, con eso tenemos ya la conclusión de lo que son los impuestos directos, los impuestos en general y también la explicación de los impuestos directos e indirectos. El próximo lunes vamos a iniciar ya con los otros 2 impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Para los que llegaron tarde, les comunico lo que dije al principio. Las leyes que se van a evaluar en el segundo parcial son la Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley Orgánica de la Contraloría de Cuentas y la Ley de Libre Negociación de Divisas. Todo esto lo van a recibir ustedes en los próximos días para que puedan realizar sus laboratorios en ese periodo de descanso que tienen. Le vuelvo a insistir a los compañeros. Me estoy riendo porque aquí estoy viendo que Crita Matías se está riendo, me imagino, de algo que dije ahí dentro de los ejemplos. Bueno, nos vemos el próximo día y vuelvo a insistir a los compañeros que me escribieron sobre el examen, el examen es el martes entrante a las 3 de la tarde en mi bufete. Y mi bufete está ubicado en la 15 calle A, 10-49, zona 1. Ahorita se los voy a dejar por escrito. Muy bien, compañeros, tengan buena noche. Nos vemos el próximo día.